Son las 10, las 9 en Canarias. Europa se prepara para firmar un acuerdo histórico de reconstrucción. En la cadena SER, Hora 25. Javier Ruiz. La Unión Europea acaricia un acuerdo histórico, no en cuanto a sus cuantías, porque van a ser menores de lo inicialmente previsto, pero sí en cuanto a la calidad de ese acuerdo. Las cantidades prevén 390.000 millones de euros en subvenciones directas. Es una cantidad menor de la inicialmente prevista, era medio billón el que se esperaba. Así que se recortan esas subvenciones. A cambio, Holanda va a obtener un cheque que le va a permitir recuperar algo de ese dinero. Los países que ahora mismo han protagonizado más reticencias tendrán un cheque holandés, un cheque austriaco o un cheque danés. Esta es la fórmula que se consigue. Subvenciones directas a cambio de cheques de vuelta. La cantidad es menor de la inicialmente prevista, pero la calidad del acuerdo es absolutamente histórica y no tiene precedentes. Europa va a emitir deuda conjunta. Europa va a dar subvenciones libres de ciertas condicionalidades a corto plazo y Europa va ahora mismo a emprender un rescate por primera vez europeo. Hoy Europa acaricia un sueño, el de un pacto de reconstrucción nunca visto hasta ahora. Hoy, el día en que el presidente del gobierno admitía incluso la condicionalidad impuesta por Bruselas. Una posición de escucha, de diálogo activo y permanente con todas las líderes políticos, con todos los gobiernos. Aquí no hay gobiernos más o menos europeístas, todos somos gobiernos europeístas y tenemos nuestra perspectiva de cómo tiene que ser la respuesta por parte de la Unión Europea. Por tanto, diálogo, escucha. Europa acaricia a esta hora un acuerdo histórico. Ya no estamos hablando de si se firmará, sino de cuándo se va a firmar el rescate y la reconstrucción post-COVID. Javier Ruiz. Y va a ser previsiblemente en cuestión de horas porque ese documento y ese texto está ya en debate plenario en estos momentos. Bruselas, Griselda Pastor, volvemos contigo. La situación y el debate servido ya y la firma preparada prácticamente ya, ¿no? Sí, aquí estamos esperando el acuerdo vinculado a esa sesión plenaria de jefes de gobierno que ha comenzado sobre las 9:30. La propuesta que está sobre la mesa, como tú has dicho, implica un precedente imprescindible para España e Italia. Las ayudas de la Unión Europea no serán solo créditos, como siempre se ha hecho ante las crisis, serán también subvenciones a fondo perdido por valor de casi 400.000 millones. Y eso quiere decir inversiones de casi el 1% del PIB europeo durante un periodo de 3 años. Un acuerdo posible gracias al apoyo de Alemania y de Francia, apoyo a los gobiernos de España y de Italia y una compensación para Holanda y otros países ricos y pequeños que reciben un cheque. Un proceso a cambio de condicionalidad. Las ayudas exigirán planes nacionales de reformas a aprobar por mayoría entre los gobiernos de la Unión y tras la recomendación de la Comisión. Holanda exigía, como sabéis, un derecho de veto. No lo tendrá, pero sí se concede a Holanda y a los más críticos la posibilidad de poder suspender los desembolsos para examinar si hay dudas, la gestión de un gobierno, un tema que puede limitar el margen de las propuestas de Sánchez y sus pactos con Podemos, aunque esperamos que sobre eso hable el presidente del gobierno en la rueda de prensa que suponemos va a seguir a esta cumbre europea. Europa al borde de la firma. En estos momentos, estos los términos. Para España, para Italia, 390.000 millones en subvenciones directas, 750.000 millones de presupuesto total. 750.000 millones son el mayor desembolso que ha hecho la Unión Europea en su historia. No tiene precedentes. Es menor de lo que se esperaba esta mañana, pero es un ejercicio de una cuantía extraordinaria. A cambio, Austria ve reducida su contribución, su cheque de vuelta
a la Unión Europea hasta los 565 millones, Holanda hasta los 1.900 millones, Dinamarca y Suecia exactamente igual, y Alemania ve cómo se mantiene la cuota de aportaciones. Hay un compromiso y ahora estamos a la espera de cerrarlo, tras un esfuerzo que el presidente Charles Michel, el presidente de la Comisión Europea, decía ha sido un esfuerzo titánico. Quiero agradecer la disposición de nuestros líderes a esta nueva proposición, acababa de decir, en una negociación extraordinariamente difícil, que va a permitir que la Unión Europea permanezca unida. El valor para la Unión Europea es el que les estamos contando. Efectivamente será una solución sin precedentes y será una solución histórica. El valor para España está todavía por ver. Alberto Garzón, el ministro de Consumo, decía hace apenas unos días, España no va a pasar por derogar la reforma laboral, no va a pasar por recortar pensiones. No está en absoluto en nuestra hoja de ruta, ni mucho menos. Sería un grave error volver a repetir errores cometidos. Y los agentes sociales acaban de insistir en ese mismo discurso. Unai Sordo, hace apenas unos minutos aquí en Hora 25 de los negocios, no se va a derogar la reforma laboral. Hay condicionalidad a medio plazo, sí, pero no la legislación laboral interna. Yo creo que la llamada condicionalidad que va a ir asociada a este Fondo de Reconstrucción Europea, en mi opinión, no va a ir por ahí. Yo creo que no sería asumible ese tipo de planteamientos y creo que España tiene que corregir su legislación laboral, su reforma laboral, entre otras cosas, para evitar una profunda caída de los salarios este otoño, y espero que el Gobierno continúe en ese sentido con la agenda que teníamos marcada para el mes de septiembre, porque no tiene nada que ver. 10:05 de la noche, 9:05 en Canarias, y de momento esto, que ahora mismo se acaricia ya como un acuerdo histórico, es la última hora y tiene enorme impacto para España. Significa mucho dinero para la reconstrucción. José Antonio Zarzalejos, periodista del Confidencial, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Pablo Simón, profesor de Ciencia Política en la Carlos III, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Neus Tomás, directora adjunta del diario.es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. A los tres os pregunto, a los tres os pido lectura en titular y desarrollamos después, pero en titular ahora mismo, que tenemos previsiblemente acuerdo esta misma noche. Zarzalejos. Bueno, hay que conocer las condiciones y es muy arriesgado hacer una opinión o dar un juicio terminante. Yo diría que por una parte hay elementos absolutamente inéditos, como es, por una parte, que haya una cantidad importantísima de probablemente 390.000 millones de euros que sean a fondo perdido, es decir, transferencias, y en segundo lugar que eso se vaya a financiar con deuda mancomunada, no mutualizada, no solidaria, pero mancomunada. Esos son dos aspectos verdaderamente importantes. Lo que ya no es satisfactorio es que hemos contemplado una Unión Europea, estamos contemplando todavía una Unión Europea que no tiene homogeneidad de criterios económicos, fiscales, normativos, y que este acuerdo está costando, pues como ningún otro, en la historia de la Unión. Es decir, habría que remitirnos a 20 años. Por lo tanto, luces y sombras, pero vamos a esperar también a la letra pequeña, que en este caso va a ser especialmente importante. Pablo Simón, primera impresión. Bueno, estamos hablando del consejo más largo de la historia reciente de la Unión Europea. De hecho, Niza fue el más largo, con más de 85 horas, y este acuerdo está costando incluso más. Por lo tanto, estamos hablando efectivamente de un acuerdo histórico que yo creo que, si ponemos las luces largas, en el medio plazo puede suponer una transformación incluso de la naturaleza de la Unión Europea. El hecho de que como ente jurídico la Unión Europea se vaya a endeudar y vaya a tener que amortizar los intereses y el pago de esta deuda a partir del año 2028, independientemente
independientemente de que luego discutamos si va a ser más deuda, transferencias y cómo queda cada uno de los países, realmente lo que está plantando es la semilla de esto que algunos llaman el momento hamiltoniano, ¿no? Es decir, estamos construyendo un prototesoro europeo que va a tener que financiarse con fiscalidad autónoma para pagar muchos de esos recursos y que nos va a ayudar a completar algo que los economistas insisten mucho, y es que tenemos una zona euro que está construida a medias, que tenemos integración monetaria, pero nos falta el pilar fiscal y la armonización entre los distintos países. Evidentemente aquí hay una colisión respecto a si tú quieres continuar avanzando en la integración monetaria o no quieres, y ahí es donde precisamente viene el conflicto entre unos países que se han aliado y que suponen aproximadamente el 80% de la población y del PIB, que es el eje franco-alemán más el sur de Europa, más el bloque de Visegrado, frente a los países hanseáticos. Pero en cualquier caso, yo solo quiero recordar una cosa: es imposible el que este acuerdo pueda satisfacer a todos, porque precisamente la naturaleza de la Unión Europea parte de este acuerdo y de este consenso. Pero más allá de todo, yo creo que tiene más ventajas e inconvenientes, porque quiero recordar una cosa: los países frugales querían 0 transferencias. El hecho de que nosotros y la Comisión haya hecho una propuesta que como poco incluirá 390.000 millones, yo creo que es para tenerlo en cuenta, y sobre todo porque va a ir gasto dirigido a los países más afectados por la COVID, entre el que nos encontramos nosotros. Neus Tomás, primera impresión, estamos ahora mismo en plenario, es decir, a borde de la firma. Primera impresión. Sí, es cierto que no conocemos los detalles, por lo tanto, a modo global, yo creo que, escuchando al principio cómo hacías la presentación, ¿no? A veces se abusa del adjetivo histórico, pero yo creo que en este caso está bien utilizado, es adecuado por la fórmula y también por la cuantía. Es cierto que Francia y Alemania habían puesto el límite en 400.000, al final parece que serán, ¿no?, se apunta a 390.000. Bueno, ciertamente tenemos que esperar, decía, la letra pequeña, como comentaba Zarzalejos, porque, por ejemplo, la suspensión de los desembolsos que citaba Griselda Pastor, pues seguramente hasta que no veamos el contenido del detalle del acuerdo no sabremos exactamente en qué se concreta. Y luego es cierto que en este caso Alemania y Francia se han aliado con los países del sur, pero también las horas de debate que comentaba Pablo de este récord de horas de cumbre evidencia también que los dos grandes, Alemania y Francia, pues a lo mejor no tienen tanto poder como a veces nos pueda parecer, ¿no? Bueno, ahora lo que hay que hacer es cruzar los dedos para que ningún país acabe vetando el acuerdo. Y luego interesante, si luego analizaremos con más detalle, la estrategia que han seguido los países durante estas horas, ¿no? Como Macron y sobre todo Conte han sido tan duros y a mí me ha sorprendido, y supongo que formaba parte de una estrategia calculada, pues el silencio o la prudencia de Pedro Sánchez. Vamos a leerlo después, vamos a las 11 de la noche, vamos a dejar tiempo a que se cierre y se firme, pero ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa parece dibujado ya. Y vamos a leer efectivamente con esas luces largas y con el retrovisor, porque hay una lectura más que hacer. Margaret Thatcher se queda. El rebate, el cheque que el Reino Unido consiguió en 1984 y que parecía destinado a abolirse, se queda, y se queda multiplicado para cada uno de estos países frugales. Así que hoy vamos a echar un vistazo al retrovisor y a las luces largas, como estaba diciendo Simón. Vamos a ver cómo queda todo esto. En cualquier caso, en estos momentos estamos a minutos, horas de un acuerdo que puede ser histórico y de enorme calado para España. 10:15, 9:15 en Canarias, pausa y lo leemos todo a partir de las 11 y ahora COVID y lo que nos viene.